la clase o del curso. En esta oportunidad el curso se ha dividido en 5 sesiones, o sea que estaremos terminando, ¿verdad, coordinadora? 5 sesiones. Estamos terminando la clase o el curso el día jueves a la misma hora. Ok, entiendo que ese día se va a programar el examen o va a ser mañana, no sé cómo lo han programado. Me parece que ya se lo comentaron a los alumnos, enhorabuena por ello. Ok, chicos, habiendo realizado la presentación y la bienvenida correspondiente, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a abrir el PPT para que podamos todos, digamos, ir en la misma línea. Si por acá encuentro algún alumno nuevo o nueva, primero bienvenidos. Nunca es tarde para poder unirse a un propósito tan noble como el aprendizaje y también indicarles, estimados alumnos, que nosotros tenemos, particularmente yo como docente ITEC, una política siempre de contemplar todas las dudas, consultas, experiencias que puedan compartir ustedes, todas y cada una son completamente bienvenidos. Entonces, el día de hoy siempre empezamos por hacer una breve recapitulación de lo que vemos la clase anterior, a pesar de que haya sido el día sábado, porque a veces es bueno refrescar la memoria y ponernos al tanto de lo que hemos avanzado. Y para los alumnos que no pudieron estar conectados, les comparto un poco, ¿no? Nuevamente algo muy breve que de repente les pueda ayudar a su examen. ¿Y quién me ayuda por acá, estimados alumnos? ¿Qué conceptos vimos la clase anterior? ¿Quién se acuerda? Por aquí veo a varios que sí estuvieron. Chicos, ¿qué tema vimos la semana, el día sábado por la noche? ¿Quién se acuerda? ¿Aló? ¿Sí me escuchan, verdad? Ya. Vimos algunos documentos vimos algunos documentos administrativos, ¿no? Pero ya lo vimos desde el lado desde el ejemplo. Estuvimos abordando con detalle su estructura, las partes, sugerencias. Estuvimos conversando también de algunos casos que se han dado en mi caso o en el caso de ustedes, alguna experiencia que han escuchado, que han vivido, que han compartido o que creen que se va a suscitar, ¿no? Entonces creo que fue una lección bastante leccionadora o una clase bastante leccionadora para todos, porque como yo siempre les dije, los documentos administrativos requieren de habilidades que se perfeccionan con el tiempo, pero es imposible que siempre o de repente tengamos algún error. Es normal, ¿no? Primero, porque todas las personas tenemos estilos de redacción diferentes. Evidentemente todos tenemos una experiencia laboral diferente, ¿verdad? Todos nosotros estamos, digamos, perfeccionados o especializados con habilidades diferentes. Entonces, eso nos hace especiales y también nos va llevando un ritmo particular para poder perfeccionar esos documentos y nunca hay que tener miedo de saber pedir ayuda, ¿no? Ayuda a personas o compañeros que tengan más experiencia que nosotros. A veces el solo hecho de trabajar por más tiempo en una entidad ya te da una expertise que no tendrías si no lo experimentas, independientemente del puesto que tú tengas. Entonces, siempre hay que saber cuándo admitir que no lo sabemos todo, ¿verdad? Incluso acá su profesora no lo sabe todo. Yo también soy una profesional joven que aprende mucho de sus jefes, en particular de mi jefe actual. Es una persona que tiene una vocación por la redacción de los documentos administrativos y lo hace con pasión, lo hace siempre pensando en enseñar, ¿no? En enseñar, en corregir, pero corregir con sabiduría, corregir en privado para dar una enseñanza o un mensaje que te pueda servir a ti o que te va a servir a ti hoy, mañana o en 20 años, ¿no? Y yo creo que eso es muy rescatable de los profesionales que siempre busquemos compartir nuestro conocimiento y ayudar a aquellos jóvenes, más jóvenes que nosotros, que están empezando por este camino y que siempre buscan una mano amiga
que puedo ayudar a crecer con ellos profesionalmente. Ok, entonces, ¿qué clase vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver una clase un poquito diferente, pero que tiene todo el sentido si es que lo llevamos a la parte práctica. No sé si me pueden confirmar si ven la pantalla, no sé por qué yo no la veo claramente acá. ¿Pueden ver la pantalla, alumnos? Pantalla negra, sí, justamente eso me pareció raro. Ok. Entonces vamos a aplicar otra estrategia que es toda la pantalla. Y ahí ya lo pueden visualizar. Cuidado con sus micrófonos, chicos, que se acopla. ¿Ya pueden visualizar? No, todavía nada. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Todavía, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Seguros. Ah, ok, gracias. Sí, esta es la única manera porque yo sé que ustedes ven mi chat acá al lado, pero es la única manera por lo que estoy viendo. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día, estimados y estimadas alumnas? Hoy día vamos a ver un tema interesante que, como les repito, guarda relación con los contenidos que hemos venido estudiando las clases anteriores, pero que van a ver ustedes que se va complementando. Entonces, yo siempre, o me acuerdo que empecé el curso diciéndoles que tenemos que aprender y tener mucha paciencia en el sentido de ser conscientes de que en el sector público todo se maneja mediante normas, mediante procesos, mediante directivas, mediante leyes, todo aquello que necesite desarrollar una acción o una serie de acciones está normado, está documentado. Y eso tiene pros y tiene contras, ¿verdad? Entre los pros es que nos permite saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué tiempo tenemos para hacerlo, ¿no? Cuántas y cuáles instancias tenemos para desarrollar y llevar a cabo este proceso o estos procesos. Entonces, partiendo de esa prerrogativa que tenemos que tenerla y mantenerla en nuestra mente presente, de que en el sector público todo está reglamentado y todo está normado, se evitan de esa manera las subjetividades, ¿no? Yo pienso, yo creo, yo considero, ¿no? Es cierto, cuando tú eres un servidor público tienes que tomar decisiones, las vas a tomar con autonomía, también aceptando los efectos y las responsabilidades que eso puede generar, pero conociendo, estimados alumnos, que digamos, la importancia de esto es que como son tantos los procesos que tenemos que conocer que tienen relación con el objetivo de este curso, que es formar a personas como futuros asistentes administrativos en la gestión pública, porque ese es el nombre del curso, no nos olvidemos, hay cosas que sí o sí tenemos que conocer de una forma más básica o de una forma más detallada, ahora o en el futuro. Y una de esas cosas, estimados alumnos, es que, y es lo que el día de hoy vamos a estudiar, es conocer algunas pautas y normas respecto al acceso de la información pública y la gestión documental. Si tú aspiras, trabajas o has trabajado o quieres volver a trabajar en un área que esté vinculado con la gestión administrativa en las entidades públicas, hay cosas que sí o sí tienes que saber. Y de repente alguno que haya tenido su oportunidad puede reafirmar mi opinión o de repente complementarla, contradecirla, no lo sé, de acuerdo a lo que ustedes consideren, pero todos aquellos que de alguna manera directa o indirecta estemos vinculados a la gestión pública, sabemos que hay normas que establecen participaciones o formas de fiscalizar que van más allá
o que, digamos, no solamente concierne a otras entidades públicas, ¿no? Como sabemos, la Contraloría General de la República, que es un sistema administrativo que forma parte de un sistema administrativo dentro del Estado, tiene como funciones principales cautelar los recursos económicos que administra el Estado, cautelar su buena administración, su correcta ejecución, prevenir los indicios de corrupción, ¿verdad? Reportar hechos o situaciones que puedan afectar o perjudicar patrimonialmente al Estado. Esta entidad tiene un trabajo con una responsabilidad y un perfil ya determinado por la norma, ¿verdad? Tiene autonomía administrativa, tiene un organigrama y documentos de gestión que establecen en cómo están organizados, cuáles son sus funciones, cuáles son sus jerarquías, etcétera. Pero, ¿se acuerdan que en la primera clase estuvimos conversando sobre cómo ha evolucionado la gestión pública? Y decíamos que en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, la gestión pública no se enfocaba en el ciudadano o se enfocaba de forma mínima porque tenía otro interés, otra intención, otro objetivo. ¿Y cuál era ese otro interés, objetivo, atención? Era resguardar fielmente el cumplimiento de las normas. O sea, las personas trabajaban para asegurar que el Estado cumpla con todas sus normativas sin importar si las instituciones eran eficientes, sin importar si las instituciones cumplían los objetivos o cerraban las brechas de los servicios que tenían las personas, si las personas se sentían satisfechas con los servicios que ofrecían las entidades, ¿no? Era otro su interés, pero conforme pasaron los años, la gestión pública se empieza a dar cuenta de que su razón de ser y su principal fuente de conocimiento y de atención era el ciudadano en su conjunto, ¿no? En razón a eso, desde hace aproximadamente unos 20 años, el Estado ha venido creando formas en las cuales a través de las cuales hacer partícipe a los ciudadanos, no solamente como sujetos o como, digamos, agentes que reciben el servicio, sino que participan de diversas maneras en, por ejemplo, temas presupuestarios, porque ustedes saben que hay una figura que se llama presupuesto participativo, ¿verdad? Existe otra figura que se llaman asambleas públicas, que los gobiernos regionales y las municipalidades están obligados de llevar a cabo por una ley, a través de la cual aperturan, por decirlo así, la lista de proyectos y dan la oportunidad que la comunidad debidamente organizada participe. Eso es por un lado, pero también se han ido implementando otros mecanismos, en realidad muchos más, en las que se establece que las personas naturales, sin necesidad de ser autoridades, dirigentes, un ciudadano de a pie, tiene derechos o potestades de acceder a la información pública, ¿correcto? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar, a compartir algunas experiencias sobre cómo funciona esto, porque muchos de los que trabajamos, por ejemplo, en proyectos de inversión pública, es decir, todo el Estado funciona con dinero público, ¿verdad? Desde el personal, la logística, todo el aparato se financia con recursos públicos. Eso lo tenemos claro. Pero adicionalmente hay programas y entidades que se encargan de ejecutar obras públicas. Esto último suele llamar más digamos, la participación de las personas, porque de repente ellos viven en la comunidad en donde se está ejecutando la obra, ellos tienen algún tipo de interés comunal, interés social en conocer cómo se va desarrollando el proceso, etcétera. Entonces, de todas las instituciones públicas, aquellas que se encargan de ejecutar proyectos o obras,
proyectos de inversión, también conocida como obras, suele despertar más el interés de participar activamente de los ciudadanos. ¿Ok? Eso, y también vamos a conocer un poco más de la gestión documental en las entidades públicas. ¿Qué objetivos tenemos para la clase del día de hoy? Chicos, tengan cuidado con sus micrófonos. Por ahí el micrófono de un alumno está abierto. A ver, vamos a ver. Tengo que salir de la pantalla. Flores, tu micrófono. Flores. Ya, con cuidado los micrófonos para evitar interrupciones en clase. Ok, estábamos diciendo que ya, que vamos a darle lectura a los objetivos de la clase de hoy. ¿Algún alumno que me ayude leyendo los objetivos, por favor? ¿Se oye, maestra? Sí, sí se escucha. Buenas noches. Objetivos. 1. Conocer los principales alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2. Reconocer las funciones del portal de transparencia estándar. 3. Y último, entender los principales lineamientos de la gestión documentaria en el sector público. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, te agradezco. Como lo ha dicho su compañero, lo acaba de mencionar su compañero, efectivamente el día de hoy vamos a hablar de una de las leyes más conocidas, ¿no? Más conocidas por servidores, por ciudadanos, por autoridades, por todo el mundo, que siempre es nombrada, que siempre es estudiada, analizada, discutida. Pero que hoy día vamos a compartir, además de lo que dice la teoría, algunos casos de la vida real. También vamos a hablar de un mecanismo, de una plataforma pública que es de vital interés, mi interés que ustedes conozcan qué es, para qué sirve, hace cuánto existe, etcétera, que es el portal de transparencia estándar. Y también vamos a conversar finalmente de cómo funciona la gestión documentaria en nuestro país. Ok, vamos empezando entonces con el primer objetivo. Déjame bajar un poquito el PPT. Ahí está, vamos a disminuir un poquito el zoom y vamos a comentar a partir de lo que nos indica el PPT. Dice, la ley de transparencia es una norma que garantiza el derecho de las personas de acceder a la información pública. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que en el marco del nuevo enfoque de la gestión pública siempre se está buscando mecanismos y formas? María, ¿tienes una pregunta? Tengan cuidado, chicos, porque a veces se presiona la manito abajo sin querer. Entonces les decía de que la ley de transparencia es una norma que nace bajo, digamos, esta perspectiva, esta nueva forma de pensar de la gestión pública, de involucrar al ciudadano como un agente activo de todos los procesos que involucra la gestión pública, con la intención de que de hacerlo más transparente, de hacerlo más honesto y de involucrar al ciudadano no solamente en la solución, sino también en el problema. Porque ustedes saben, ¿no?, que las personas no tienen una buena reputación o no tienen un buen concepto de las instituciones públicas en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque decimos que o pensamos que son entidades poco competentes, poco efectivas, corruptas, burocráticas. ¿Qué otros objetivos ustedes podrían, buenos o no tan buenos, podrían calificar a ustedes en general de las instituciones públicas en el país? ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Con qué objetivo? ¿Ordenados, descentralizados? ¿Qué otro objetivo podríamos decir?
De repente, pues, cuestionamiento yo creo que podría ser un objetivo, ¿no? Existen algunas entidades que cuestionan todo, o sea, que buscan los peros para no poder hacer las cosas, ¿no? Que no son proactivos, ¿no? Algunos otros comentarios, chicos, a ver, quiero leerlos. Desde la visión de ustedes como ciudadanos, como personas de a pie, como peruanos, ¿cómo califican ustedes el funcionamiento de las instituciones públicas en general en el Perú? ¿Nada? ¿Alguna idea? No sé si ustedes están escribiendo. Gladys dice, no soy de acá, pero el área de salud, por ser extranjera, sí. En realidad, Gladys, el sistema de salud, no creo que no hace muchas distinciones entre los peruanos y los extranjeros en el sentido de que todos tenemos un pésimo trato. O sea, todos nos quejamos de la infraestructura, la falta de medicamentos, el hacinamiento, el trato del personal, el sistema de salud público que no funciona en el sentido de que no atiende correctamente las emergencias, las citas, todo, ¿no? Todo está mal en realidad, todo tiene una deficiencia, así que lo que tú vives o has vivido, lo hemos vivido todos en algún momento, ¿no? Eh, esa, digamos, ese funcionamiento que hace que todos nos hayamos forjado una opinión casi negativa del MINSA o de salud, ¿no? Porque alguna vez hemos tenido experiencias, no hay empatía, ¿no? Yuri lo ha resumido mejor que yo. No hay sensibilidad, o sea, la mayoría de profesionales no se ponen en el lugar del paciente, del enfermo, del familiar, ¿no? O será que ya las condiciones de trabajo, porque yo también me pongo a pensar, ¿no? ¿Bajo qué condiciones ellos trabajan? Imagínense trabajar un montón de horas, tener un mal salario, no tener las condiciones para trabajar. Entonces, de repente eso puede promover un poco esa actitud, la cual no es justificable, pero creo que hay que ponernos a pensar desde todos los ángulos. Pero para hacer un pequeño resumen, sí, en realidad todos tenemos críticas, creo, y me atrevería a decir que posiblemente el sistema de seguridad, o sea, la policía, la seguridad ciudadana y la salud pueden ser de los servicios públicos más ineficientes que tiene nuestro país. ¿Algún alumno por ahí alzó la manito virtual? ¿Alguien quiere comentar? Comentario. Sí, claro, te escuchamos. Bueno, yo creo que son varios aspectos al no permitir el acceso a la información pública en muchos entes. Muchas veces el concepto que ellos tienen de acceso a transparencia pública hacen como si fuera una incomodidad hacia la gestión. Entonces, eso creo que es la falta de práctica eh, por ley que está dado. Y muchas veces te incomodan, te buscan muchas veces a no poder obtener la información, a pesar que la ley de transparencia manifiesta que uno puede pagar de repente un monto simbólico por la copia o todo eso, porque a veces buscan de que no podemos darlo, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos. Y otro aspecto es que también dentro de la gestión está tan, bueno, perdóneme, no somos buenos, como empresa no somos buenos, creo. Todo es
gastar, gastar, y cada personal creo que yo pienso que al fin de cada trabajo o a fin de mes o a fin de semana debe haber un objetivo, una evaluación, qué es lo que hice. Y eso creo que falta mucho. Trabajamos por trabajar y también el otro sería de que mayormente, mil disculpas para los señores participantes, hay veces en forma general lo digo, cuando van como son nombrados algunos, hay veces creen que han dado un paso para ser un poquito, no practican la empatía, un poco se les sube un escalón más. Yo creo que el escalón es para ellos, para poder más bien ser más empáticos, ¿no? Porque conocen más, pero es al contrario, maltratan, tratan muy mal a los usuarios, quienes somos nosotros los que contribuimos, aunque sea con un centavo. Y a veces como ciudadano y no necesito nada de la política, sin direccionamiento político, pienso que sería mejor a veces contratado, porque un contratado día a día te actualizas porque ese puesto no es sagrado, día a día estás en la competencia diaria. Esa es la diferencia muchas veces un nombrado que muchos también sí se esfuerzan, pero hay cierto sector que no también. Bueno, hay muchos aspectos para tratar sobre estos temas. Gracias y mil disculpas por la opinión particular mía. No, muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer y una alegría enorme cuando escucho que ustedes participan, nos comparten experiencias, hacen preguntas, porque eso quiere decir que de alguna u otra forma el tema está calando y está generando interés en ustedes. Por eso para mí es muy importante siempre que no tengamos temor a expresar lo que pensamos ahora y en cualquier espacio y a sentirnos parte de, porque cuando a veces solamente nos limitamos a escuchar, podemos aburrirnos, podemos cansarnos, a pesar de que el tiempo es corto, entonces siempre les sugiero, porque también hasta ahora soy alumno, hasta ahora llevo cursos, ¿no? Entonces sé que una forma para estar activa es participando y mostrando mis preocupaciones o dudas respecto al tema que vayamos a visualizar, a tratar. Y lo que dice su compañero es una gran realidad. Realidad porque su compañero ha compartido algo que quizá no está plasmado en la presentación en PPT del día de hoy. Y es que en el Perú y en muchos países la teoría, la norma, las leyes tienen una gran brecha con lo que sucede en la realidad. Si bien es cierto, en la teoría la gestión pública fue avanzando, la participación ciudadana fue avanzando, se crearon mecanismos que hace 50 años no existían. Hace 50 años los servidores, funcionarios públicos hacían y deshacían a su antojo y no existían oficialmente estos canales para que los ciudadanos soliciten la información que es pública, que es de acceso público, ¿no? Salvo secretos militares y aspectos que están vinculados al tema militar que tienen cierta excepción en esta ley, pero en general, cuando hablamos de transparencia y de acceso a la información, parece que tocamos una herida, ¿no? Una herida que no cicatriza en el Estado y en muchos funcionarios que erróneamente creen que el hecho de ejercer una función temporal o semitemporal les da un derecho superior a otras personas. Y eso no es así. Primero porque los cargos públicos son pasajeros. Un día estás acá y otro día puedes estar sin empleo. Y les ha pasado hasta personas que se han desempeñado como ministros. Segundo, porque el poder, entre comillas, te puede hacer sentir digamos, una fuerza y una omnipresencia que una vez que se acaba, siempre eres el foco de fiscalización de otra gestión, ¿verdad? Y llega la otra gestión y te revisa todo. Entonces, si tú actúas con transparencia, con honestidad,
estás tranquilo porque sabes de que venga quien venga, tú te mantienes firme en tus convicciones y en tus decisiones, ¿no? Y tienes cómo respaldarlas. Entonces, esta ley es cierto lo que dice el compañero, generó una ventana para las personas, reafirmó sus derechos de todos y todas nosotras, pero en la realidad hay situaciones y brechas que todavía tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la ley de transparencia? Nos dice que esta norma permite que cualquier persona pueda solicitar, buscar, acceder, difundir los datos y registros de documentación que están en poder del Estado. Bueno, evidentemente que uno de los sectores que más utiliza esta norma para acceder a información pública son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, televisivos, radiales, digamos, que trabajan con páginas de Internet, cualquier medio de comunicación, cualquier persona tiene en la ley de transparencia una herramienta, o mejor dicho, el sector comunicaciones tiene una herramienta para agenciarse de información y contrastar denuncias, hacer denuncias públicas, destapar nuevos hechos posibles, ¿no? Entonces, es una herramienta muy utilizada por ellos, también por los ciudadanos, pero vamos a ver ahorita cuáles son esos casos. Entonces, hace un momento yo les decía que teníamos una plataforma que se llama Portal de Transparencia Estándar. ¿Qué es el Portal de Transparencia Estándar y cómo nació? A ver, cuando empezamos a utilizar el Internet y la era digital de una forma casi cotidiana, estamos hablando pues de unos 10 años atrás, ¿no? Hace 10 años ya empezamos a utilizar el Internet de una forma más cotidiana, o sea, ya la mayoría de casas tenía una computadora, ya empezaron a aparecer los celulares inteligentes, ¿no? Entonces, las instituciones públicas se vieron en la necesidad de adecuarse a esa nueva realidad. ¿Cuál era esa nueva realidad? Que las personas, en su gran mayoría, estaban vinculadas casi todo el tiempo a un espacio virtual en el cual las entidades públicas casi no tenían ninguna participación. Y empezaron a crearse, por ejemplo, ¿qué hizo la municipalidad? Creó su Facebook, ¿no? ¿Qué hizo la municipalidad? Creó su página web, ¿no? ¿Qué hizo el Midagri? Creó su Instagram, creó su Twitter, lo que antes era Twitter, Facebook, YouTube, lanzaron, o sea, las entidades públicas empezaron a usar los espacios digitales para compartir sus servicios, para difundir sus actividades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cada uno compartía información como ellos lo consideraban conveniente. Por ejemplo, de repente la municipalidad de Cañete fue un poquito más allá e implementó la mesa de partes virtual. Pero de repente la municipalidad de Pisco no, la municipalidad de Pisco solamente publicaba fotos, publicaba notas de prensa, publicaba, no sé, información relativa al tema predial, ¿no? Entonces, cada entidad creaba o difundía a través de sus medios virtuales como lo creía conveniente. Y eso generaba un desorden y digamos, una falta de igualdad y de herramientas para todas las personas que a veces les era útil y a veces no les era tan útil los espacios virtuales de las entidades, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha accedido a la página web de una municipalidad local? Y cuando ha entrado a la página, se ha dado cuenta que el nombre del alcalde es de hace 10 años, ¿no? Y que como la nueva gestión llegó y la nueva gestión era de otro partido político, entonces se crearon otra página web, se crearon otro Facebook, se crearon otro Twitter. Esa es una de las grandes debilidades, ¿no? de estas entidades que tienen un origen político. Porque cada vez que llega una gestión siempre busca tapar o siempre busca eliminar
todo lo que hizo la otra gestión, ¿no? Y eso incluye también espacios digitales. Entonces, a veces tú te ibas a buscar la municipalidad de Caraballo y te parecían 20 páginas, aquí me lo ha pasado, 20 páginas de Facebook. Gestión 2020, gestión 2015, gestión 2010. Entonces genera una confusión en las personas. Esa fue una de las razones, entre otras muchas. Hola. Sí se me escucha, ¿verdad? Ya. Entonces, esa fue, entre otras, una de las razones. La otra razón principal que motivó la creación del portal de transparencia estándar, estimados alumnos, es que necesitábamos ingresar individualmente a la, digamos, a la plataforma de cada entidad para conocer algún tema. O sea, si necesitábamos el nombre de la jefa de la RENIEC, teníamos que ingresar solamente a la página de la RENIEC. Si queríamos una información de la municipalidad, solamente de la municipalidad. Entonces, no existía un espacio donde en una sola página web podamos encontrar a todas las entidades públicas del país y toda la información estandarizada. Esa fue la segunda y principal razón, si ven chicos, la pantalla, ¿verdad? Por la cual se creó el portal de transparencia estándar. Entonces, ¿para qué me sirve, licenciada, el portal de transparencia estándar? Desde dos ópticas, como ciudadano y como servidor público, ¿verdad? Como ciudadano me va a permitir acceder a la información de diferente tipo. Por ejemplo, datos generales de la entidad, su organigrama, su ROF, su MOF, ¿no? Sus documentos de gestión, de creación, etc. ¿Qué más podemos encontrar? El componente de personal, ¿no? La relación de personal, K728, locadores, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Vamos a poder encontrar información del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto es o fue su presupuesto institucional de apertura, modificado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más vamos a poder encontrar? Registro de visitas, ¿no? Ustedes saben que casi todas las entidades públicas tienen un cuaderno que se llama registro de visitas, ¿no? ¿A qué hora te visitaron? ¿Quién te visitó? ¿En nombre de quién se presentó esta persona? ¿Cuál fue el motivo de la reunión? ¿Por cuánto tiempo te reuniste? ¿No? Lo que es importante saber para los ciudadanos, porque cuando, por ejemplo, te reúnes como servidor con alguien que tiene un conflicto de interés o te reúnes con una persona que pueda hacerte alguna propuesta indebida, ¿no? Todo eso genera un historial y queda registrado, ¿no? Evidentemente también las actividades, ¿no? Las actividades que se realizan, que se agendan, la contratación de los bienes y servicios, viáticos, vehículos, publicidad. Mejor dicho, una serie grande de ítems temáticos que son importantes para los ciudadanos, ¿no? Entonces, vamos a poner acá poder legislativo. A ver, vamos a ver. ¿Quién representa el poder legislativo? El Congreso de la República. Entonces, como ustedes ven, cada entidad tiene un responsable del portal de transparencia. En este caso, en el caso del Congreso, es designado a través de una resolución que lo firma el presidente del Congreso, ¿no? Y acá siempre se comparten los datos del personal responsable de esta actividad, ¿no? Que es mantener actualizado la información de su entidad en el portal de transparencia.
Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, presupuesto, hacemos clic en presupuesto. Les voy a dejar también el link por acá en la cajita de mensajes, en el caso alguno de ustedes esté más tardecito interesado, otro día, no lo sé, para que lo pueda revisar. Ya. Ahí se lo envié en el chat de la reunión. Entonces, si ven ustedes mi pantalla, van a poder ver, en este caso, en un cuadro que ya te sale configurado de esta manera, la información presupuestaria del Congreso de la República. Por ejemplo, en el presupuesto institucional de apertura. El presupuesto institucional de apertura, estimados alumnos, es el documento a través de la cual las entidades aprueban o se queda consignado su presupuesto al inicio del año por un monto X. Pero ese monto puede ir modificándose a lo largo de los meses de ese año por diferentes causales, situaciones de emergencia, necesidades prioritarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el presupuesto institucional de apertura del Congreso en este año 2025? Acá pueden ver ustedes, ¿no? 1.412.359.556. ¿Qué más? ¿Cuánto van gastando, no? En el primer trimestre, en el segundo trimestre, de dónde provienen esos recursos, ¿no? Vamos a ver la eficiencia del gasto, a ver. Bueno, ahorita porque recién estamos en marzo, ¿no? Ahorita porque recién estamos en marzo. Vamos a ver del año pasado, a ver. Del año pasado está cargando. ¿Ven ustedes el presupuesto? 1.000 millones, un poquito menos que este año. ¿Qué tan eficientes fueron? ¿Cuánto gastaron? Bueno, 24% en el primer trimestre, vamos a ver en el cuarto trimestre. Está cargando. A ver, ¿qué tan eficientes fueron? Bueno, cerraron el año habiendo ejecutado 83.1 del total de su presupuesto. Bueno, si tienen esa cantidad de presupuesto, sí, es un presupuesto de los más altos de las entidades. Ya. También acá podemos buscar el detalle del personal. Lo que sí es que tenemos que poner detalle, ¿no? De nombres, DNIs, ¿no? Y podemos buscar de acuerdo al tipo de régimen laboral que tenga o que creamos que tenga esta persona, ¿no? Y podemos ver cuánto gana, en qué cargo está, desde hace cuánto tiempo está esta persona con ese cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna otra entidad que ustedes quieran que busque por acá? O creo que me parece que ya comprendimos muy bien cuál es el uso de este portal. O si quieren que haga el ejemplo con otra entidad, a ver, me lo escriben en el chat y yo amablemente los busco para terminar con esta parte. Hola, chicos. ¿Está bien? ¿Quieren que haga otro ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta sobre el portal? ¿Se entendió? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es su uso? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Alguien quiere que haga otro ejemplo con otra entidad? Lourdes. Hola, Lourdes. ¿Tienes alguna pregunta, Lourdes? No. Bueno, entonces me parece que terminamos esa parte. Ya, municipio. ¿Cuál municipio? A ver, vamos a buscar uno ya. Vamos a ver. Vamos a regresar por aquí.
Gobiernos locales. Los más buscados. Estos son los más buscados. A ver, tenemos, de todo. ¿A quién podemos, a ver? ¿Alguna municipalidad conocida? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí se Dice escucha? que ¿me escucha o no pueden aperturar su audio ustedes? No entendí esa parte. Sí se escucha. Ya, ok. Vamos a buscar Universidad Nacional del Santa. A ver, vamos a ver si aparece acá. A ver. No está, mira, no está acá. Universidad Nacional. No está. Ya, pero vamos a ir con una municipalidad que pidió su compañero, dado que el otro no está por acá. Vamos a ir con la municipalidad, a ver una conocida, a ver, de Jayanca, que está por donde yo nací, así que más o menos los conozco esa jurisdicción. A ver, vamos a ver presupuesto. Nos dice, por ejemplo, el nombre del alcalde, ¿no? Indica también quién es la responsable del portal, quién es la responsable de la respuesta a los pedidos de solicitud de información, ¿no? Quién es la persona, con qué resolución ha sido designada, etcétera. Entonces, por ejemplo, igual en la municipalidad de Jayanca, ¿no? ¿Cuál es su presupuesto de apertura? 1.058.634 soles. Sin embargo, ya actualmente por su presupuesto modificado, su presupuesto es de 5 millones, ¿no? ¿De dónde provienen esos impuestos? De los impuestos municipales proviene 1 millón, de los fondos de compensación municipal que entrega el gobierno, en este caso, este monto que ustedes ven aquí. ¿Cuánto han ejecutado? A ver, vamos a ver cuánto vienen ejecutando. En el primer trimestre están todavía debajo del 10%, ¿no? ¿Qué otra información que no hemos revisado con el anterior ejemplo? Vamos a ver de planeamiento y organización. A ver, vamos a ver qué información encontramos en este ítem. Bueno, acá podemos encontrar, como ustedes lo ven, ¿no? El ROF, el organigrama, el TUPAC, el Plan Operativo Institucional, el Plan de Desarrollo Concertado, tenemos cuadro único de infracciones, plan de trabajo del COVID, reglamento de aplicación de sanciones, ¿no? Sus documentos de gestión. ¿Qué más? Que no hemos revisado. A ver, vamos a ver. Registro de visitas. A ver, vamos a ver si realmente funciona en este ejemplo de acá. No te preocupes, Lourdes. Entendemos que a veces es complicado activar el audio, pero estamos tratando de hacer el ejemplo. Aquí encontrarás todas las visitas. A ver, vamos a ver. Bueno, parece que para entrar a este ítem sí vamos a tener que crearnos un usuario. Y como ahorita nos gana el tiempo, bueno, vamos a terminar con una más. Vamos a ver con sus proyectos de inversiones. ¿Qué información nos proporciona en los proyectos de inversiones? Proyectos de inversión pública, ahora vamos a ver. A ver proyectos, vamos a ver proyectos. Tenemos que ingresar el código SNIP. Ahí está. Acá nos aparece la lista de proyectos. La lista de proyectos que tiene o ha tenido la municipalidad el año pasado, costo del proyecto, su presupuesto, ¿verdad? Código SNIP o código único de los proyectos de inversión. Entonces, esa es una información útil para
las personas, en general, ¿no? Los ciudadanos. Mejoramiento, ampliación del servicio de energía eléctrica mediante redes primarias, secundarias y conexiones domiciliarias en el sector pan de azúcar bajo del distrito de Jayán. Ok, entonces creo que ya nos quedó claro, chicos, qué es el portal, por qué se creó y cuáles son las funciones que podemos encontrar en el portal de transparencia estándar de el Estado peruano. Vamos a continuar compartiendo el PPT. Creo que seguía. Las alumnas que tienen levantado la mano desean hacer uso de la palabra. Solo una pregunta. Sí. Tuve oportunidad de presentarme, por ejemplo, a un municipio X hace tiempo, a un trabajo. Ya. Y Ya. prácticamente, pasado los días, como el pueblo es tan pequeño, me dijeron que, bueno, ya estaba digitado eso, era simplemente cumplir con la ley, el haber participado en esa convocatoria, ya estaba asignado. ¿A eso se puede llamar la falta de transparencia o no? ¿O qué otro nombre se tipificaría cuando ocurre esto? Gracias. Gracias, Carlos. En realidad, el ejemplo en el supuesto que has indicado es un caso de corrupción, ¿no? Porque cuando tú convocas a un concurso público, como CAS 728, en los diferentes regímenes laborales como entidad, tú creas una comisión y esta comisión redacta los términos de referencias y las bases de este concurso, lo pones digamos, a conocimiento de toda la ciudadanía en general, lo haces público, y si tú favoreces a uno o más postulantes o perjudicas indebidamente a otros, entonces eso de denunciarse configuraría un caso de un tipo penal de corrupción. Entonces ahí claramente en ese supuesto, ¿no? En ese supuesto evidentemente debidamente comprobado, estaríamos hablando de un tipo penal que configuraría, dependiendo el detalle de ese caso, ¿no? De repente, si ese favorecido era familiar del alcalde, ¿no? Por decirlo así, tiene una configuración ya particular. Si es esa persona, ¿qué vínculos tenía con alguien vinculado a la municipalidad, laborando, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente, además de responder a tu pregunta, hago un pequeño comentario, ¿no? A veces muchos profesionales no tienen una animadversión a trabajar en el Estado porque sienten que es meterse a camisa de 11 varas, ¿no? Coloquialmente hablando. O sea, que es un dolor de cabeza, que no hay incentivos, que para tener una estabilidad laboral en el Estado debe ser conocido de una persona, debe ser favorecido por una persona, que realmente la meritocracia que se vende no es la que realmente es, ¿no? Cosa que ha sucedido y seguramente va a seguir suscitándose, ¿no? Que es una realidad que vemos y que tenemos que enfrentar todos los días, ¿no? Entonces, laboralmente para muchos profesionales, el sector público no es un sector muy atractivo laboralmente para trabajar. Muchos prefieren el sector privado, ¿no? Y se quedan ahí y son inamovibles de ahí, lo cual se respeta, ¿no? Pero creo que otras personas vemos más allá, o sea, no solamente lo vemos de un aspecto económico, que es importante, porque todos trabajamos para vivir, ¿no? Todos trabajamos porque tenemos una familia que sustentar, un hogar que sacar adelante, etcétera, pero también lo vemos o lo hacemos bajo adicionalmente otro espíritu, ¿no? Un espíritu de servir al prójimo, un espíritu de trabajar para hacer una sociedad más justa, más desarrollada, con menos pobreza, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una matiz que debe tener sí o sí toda aquella persona que esté interesada para que realmente pueda apalar un poco las grandes deficiencias que tenemos en las diversas entidades públicas. Espero haber respondido tu pregunta, estimado Carlos. A continuación seguimos.
explicándoles a ustedes algunas información complementaria de la ley de transparencia, ¿no? Y otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta es quiénes pueden solicitar la información pública. ¿Hay limitaciones? ¿Hay preferencias? ¿O quiénes pueden hacerlo? Lo puede hacer toda persona natural y jurídica. Toda persona. No necesita ser funcionario, no necesita ser servidor público. Todo ciudadano, no importa la condición económica, política, religiosa, social, todas las personas tenemos derecho a solicitar información pública. Sin embargo, el 100% de la información no es pública. Digamos que el 99.5, ¿no? El 0.5 que estamos hablando de información, por ejemplo, vinculada a la seguridad ciudadana. O sea, si por ejemplo tú quieres pedir el plan, ustedes saben que en la policía, cuando, por ejemplo, se va a dar un operativo de inteligencia, hay una información bastante reservada, ¿no? O, por ejemplo, cuando se realizan los planes de intervención, ¿no? Toda esa información tiene carácter reservado y es una información que no se comparte, sobre todo las vinculadas, perdón, a investigaciones policiales, ¿no? Son información que se encuentra reservada y exceptuada, exenta de los alcances de esta ley. Ahora, por ejemplo, si tú vas a solicitar, no sé, los movimientos bancarios de un funcionario, ¿no? Hay información que está amparada en la Constitución, información personal, la cual está resguardada por nuestros derechos, ¿no? Y ninguna persona puede acceder a ellos, salvo la autorización de un juez. Por ejemplo, si alguien quiere saber, en mi caso, ¿no? Mi registro de llamadas, a quién llamé, cuánto tiempo me demoré hablando, a qué hora lo llamé, qué día lo llamé, esa es una información que única y exclusivamente me pertenece a mí porque forma parte de mi secreto de las comunicaciones. Nadie más lo puede saber, al menos que un juez me obligue a dar esa información o le obligue a darlo a la entidad que me preste el servicio, ¿no? O, por ejemplo, alguien quiere saber cuántas cuentas tengo en el banco, cuánto dinero tengo en el banco, qué préstamos hice en el banco. Esa es una información protegida en mi secreto bancario. El banco no está autorizado a dárselo a ninguna persona. Si, por ejemplo, le dicen, si yo fuera una funcionaria, no sé, una directora, y alguien pide mi cuenta, que quiere saber el número de cuenta en el que me depositan mi sueldo, ¿no? Esa es una información reservada, es una información que no está comprendida dentro de los alcances de la ley de transparencia, salvo, como lo vuelvo a repetir, disposición judicial. Por ejemplo, si alguien me pide o alguien le pide a la SUNAT mis reportes tributarios, ¿no? Cuánto tributé, si me pusieron una multa, si tributé a tiempo. Esa es una información también que es reservada y solamente se brinda en caso de disposición judicial, entre otras. Pero ya para que las personas puedan acceder a esa información que es pública, no es que lo pueden hacer de cualquier manera. También hay que cumplir ciertas formalidades. Por ejemplo, vamos a suponer que Lourdes se apersona a la municipalidad de su jurisdicción, va a mesa de partes y dice, señorita, yo vengo porque me protege o me da las facultades de la ley de transparencia y quiero que ahorita, en este momento, me traigan el expediente técnico de la obra tal. Ya. A ver, vamos aclarando. Las solicitudes de información se hacen por escrito, primero. No se hacen de forma verbal. Se hacen por escrito y se tienen que ingresar por mesa de partes virtual o mesa de partes física de la entidad correspondiente, ¿verdad?
Segundo, de que yo tengo que identificarme. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi número de DNI? ¿No? Con mis datos completos, ¿no? Indicando qué información yo necesito, ¿no? Y de preferencia, esta información tiene que ser específica. Por ejemplo, si hablamos en el caso de un expediente técnico, yo deseo que se me remita los estudios ambientales que contiene un expediente técnico, porque un expediente técnico tiene 10.000 folios, ¿no? Tiene 3 tomos, ¿no? Entonces, yo tengo que ser específica con la información que voy a solicitar, y ese es el caso no solamente de ese ejemplo, sino en general que tenemos que aplicar. Ser puntuales y específicos con la información que necesitamos y que requerimos. Ahora, ese plazo, desde que yo remito mi pedido formal, escrito, firmado, desde que es recepcionado por la mesa de partes, la entidad tiene un plazo de 10 días hábiles para poder remitirme la información. Cuando decimos días hábiles, hablamos de lunes a viernes. Los días feriados no los contamos, los días no laborables tampoco los contamos, etcétera, etcétera. Ahora, como les dije, les indicaba, estimados alumnos, hace un momento, la participación o la entrega o digamos, el mejor término para utilizar sería la obligatoriedad de tener o de actualizar no solamente el portal de transparencia, sino la entidad está obligada a designar a un servidor como responsable del área de acceso a la información pública. ¿Por qué creen ustedes que es importante designar a una persona en ese cargo? ¿En qué ayuda designar a una persona en una función o en una serie de funciones específicas? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinión tenemos? Hola, ¿me escucharon, chicos? ¿Por qué creen ustedes que es importante designar a una persona encargada del portal de transparencia? Porque en el Estado, si tú no le encargas algo a alguien con una responsabilidad específica, es tarea de todos y es tarea de nadie, ¿verdad? Todos los servidores tienen sus propios trabajos, sus propias responsabilidades, su propia carga laboral. Y cuando tú no especificas o no le otorgas la responsabilidad a un funcionario, como vuelvo a repetir, si todos son responsables, nadie es responsable, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se oficialice la designación de un servidor que se haga cargo, se haga responsable por cumplir los plazos y la coordinación con las unidades correspondientes para la entrega de la información. Por ejemplo, vamos a pensar que yo soy la encargada designada de la unidad de acceso a la información pública, ¿ok? Yo he recibido esa responsabilidad. Entonces, mesa de partes me deriva a mí con fecha 18 de marzo un documento a través de la cual un ciudadano, ¿no?, está solicitando está solicitando el expediente técnico de una obra, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar dentro de la estructura organizacional de la institución, valga la redundancia,
ese proyecto a qué oficina, a qué unidad, a qué área pertenece, ¿verdad? Entonces yo tengo que identificar cuál es la unidad encargada o cuál va a ser la unidad encargada de brindarme esa información. Tengo que preparar mi documento para trasladarle esa solicitud de información y realizar el seguimiento con el jefe del área, con la encargada, para decirle, mira, ¿sabes qué? Hay una solicitud, ¿no? Ya te notifiqué, por favor, cumplen el plazo, ¿no? Y una vez que esa unidad me responda con la información, entonces yo seré la encargada como responsable de la unidad de acceso a la información de responderle al usuario, al tercero, al ciudadano que ha hecho ese requerimiento de información. De allí la importancia de la labor que realiza la persona de coordinación, también que esté atenta de cualquier situación que pueda surgir en el camino, ¿no? Y que sobre todo lleve un registro, que es lo evidente, de todos los pedidos de información, la persona responsable que lo atendió, el plazo que se atendió, etcétera, etcétera, y que también notifique cuando una unidad indebidamente dilate el plazo para responder la información. ¿Por qué se está demorando? ¿Por qué no está entregando la información? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Es la persona o de repente es el jefe que le dice dilátalo, no lo entregues, ¿no? Entonces, pueden presentarse muchos casos que seguramente para cada funcionario responsable de esta unidad va a ser un caso particular con el que lidiar. Pero evidentemente ese traslado de información, como lo dice acá el PPT, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del funcionario a cargo de esta información? Se tiene que designar a un coordinador en cada área que va a ser el nexo entre la responsable y la unidad para poder hacer la entrega de esa información. Si bien tenemos un plazo de 10 días hábiles para responder los pedidos de información, la unidad también puede pedir un plazo adicional, puede pedir una prórroga de plazo, justificando la razón, ¿no? Carga laboral, cierre del año fiscal, no sé, cualquier situación que se pueda suscitar, esta unidad puede solicitar una prórroga para el envío de la información solicitada. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasa si yo, Ana Ovillus, por ejemplo, o a ver, vamos a nombrar algún otro nombre de sus compañeros? Vamos a suponer que Carlos envió con fecha 10 de noviembre del 2024 una solicitud de información dirigida a la municipalidad de Jayanca. Entonces llegó diciembre, llegó enero, llegó febrero, y evidentemente ya pasaron los 10 días y las posibles prórrogas, y nunca recibió respuesta de esa solicitud. Entonces, Carlos puede hacer dos cosas, ¿no? Solicitarlo de forma reiterada a través de otro documento, o directamente tomar esa primera carta a través de la cual no tuvo respuesta, porque Carlos, cuando envió su carta, ha tenido que consignar el correo electrónico a través de la cual se les va a facilitar la información, porque ahora ya no hay excusas de que para entregarte tal documento paga el derecho de copia, no es lo que decía su compañero, ¿no? Para poder salvar este problema, te puede indicar un correo electrónico a través de la cual se remite la información mediante el link de Drive. Hay tantas formas de remitir información de forma virtual que hasta parece anecdótico que alguien lo niegue, ¿no? Porque realmente no representa casi ningún valor económico, ¿no? Para la entidad principalmente. Entonces, porque ya el usuario verá si lo imprime, si le saca copia, ya es una potestad del usuario, del ciudadano.
pero el brindar la información de forma virtual no representa un gasto mayor para la entidad, ¿verdad? Entonces, por ahí no es el problema. Pero en el caso de que Carlos no tenga respuesta, puede acudir a un órgano que se llama Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Y saben ustedes quiénes usan mucho este tribunal? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación usan mucho este órgano o apelan mucho a este órgano cuando su solicitud de información no es respondida o es rechazada, ¿no? Bueno, es que ellos pues también tienen un interés laboral, ¿no? O sea, esa información puede servirle para sus labores periodísticas, investigativas, etcétera. Entonces recurren a todas las instancias pertinentes para poder lograrlo. Este derecho también lo tenemos todas las personas, ¿no? Llevamos nuestro caso al tribunal y el tribunal en un plazo no mayor de 15 días tendrá que dar respuesta a nuestra solicitud. Ahora, vamos a pensar que el tribunal te niega el acceso a la información. Si el tribunal te lo negara, con con esta instancia, tú ya agotas la vía administrativa y puedes acudir a la vía judicial o constitucional para poder obtener la información que es requerida. Bien, estimados estudiantes, ¿qué más tenemos que conocer nosotros si estamos formándonos como asistente administrativo en la gestión pública, ¿no? Hay un concepto importantísimo, valiosísimo, quizá un poquito pesado, y me incluyo porque también en algún momento he flaqueado con esta situación, que es la gestión documentaria, la administración de archivos, ¿no? La archivística es una profesión, se quiera o no se quiera, no sé si ustedes conocen a alguna persona especializada. Alguna vez yo conocí a algún compañero, amigo que se había formado en esa especialidad, pero hay personas que se dedican exclusivamente a la gestión de archivos, a la archivística en general. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea de la gestión de archivos? Es que nosotros, cuando cumplimos un rol en una entidad pública, cualquiera que ésta sea, en cualquier entidad, bajo cualquier circunstancia, tenemos acceso a documentos públicos, de forma compartida o de forma exclusiva, dependiendo sea el caso. Por eso es muy importante, y más aún si alguno de ustedes labora en uno de esos espacios administrativos, que se resguarde de forma ordenada toda la información a la que ustedes pudieran tener acceso. Y de ahí viene la importancia de cómo gestionar eficazmente nuestros documentos. Este concepto tiene toda una ciencia detrás, y mi intención no es que vayamos al detalle, sino que nos quedemos con el concepto más general, que nos dice que la administración de archivos nos permite adquirir las competencias para gerenciar y administrar los archivos de una forma eficiente y correcta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Resguardándola en soportes físicos o electrónicos, que nos va a servir como un activo para la organización, o sea, para la entidad en la cual trabajamos, o para nosotros mismos como servidores, como funcionarios, que en algún momento podemos ser llamados a aclarar, declarar, o digamos, a comunicar nuestra participación o nuestro rol de participación en algún suceso. Entonces, tiene dos funciones, ¿no? Se resguarda para la institución, pero también para mí como servidor o funcionario que me desempeñé en tal área por tal espacio de tiempo, ¿no? Y que tengo obligaciones y responsabilidades que necesito resguardar. Entonces, la archivística como especialidad
que como les dije, tiene toda una especialización detrás, tiene documentos de gestión obligatorios para las entidades públicas que nosotros también debemos conocer de forma general. ¿Cuáles son esos documentos de gestión en materia archivística que tenemos que conocer, licenciada? A continuación les presento dos. El primero se llama archivo de gestión. ¿Qué es el archivo de gestión? Es el archivo que tienen las oficinas, que está contenido, los documentos que se producen en cada institución y que están organizados programa de control de documentos archivísticos. Este programa, que es aprobado, revisado por el titular de la entidad, que debe seguirse de manera obligatoria para resguardar los archivos físicos y digitales que tiene la entidad, ¿correcto? Entonces, es un documento de obligatorio cumplimiento. Asimismo, las entidades públicas cuentan con un plan anual de trabajo archivístico. ¿Qué es este plan anual de trabajo archivístico? Es un instrumento de gestión, así como existe el MOF, así como existe el ROF. Perdón, este es un instrumento que va a desarrollar las actividades que se va a desarrollar en una institución durante un periodo de tiempo que tiene relación o vinculación con los archivos, ¿no? Y también van a establecerse indicadores de resultados, de recursos, ¿no? Que son necesarios para llevar adelante o sacar adelante la actividad archivística en una entidad. Asimismo, se tiene otro elemento que se llama Programa de Control de Medios Archivísticos. Acá se establecen una serie de documentos que son de obligatorio cumplimiento dentro de las entidades, que sirve para llevar el control, que sirve para llevar un orden, ¿no? De los archivos y de los registros que existen en las entidades. Toda entidad tiene almacenes, tiene archivos, ¿no? Donde se encuentra la documentación importante para la entidad, pero algunos me preguntarán, y licenciada, ¿y es obligatorio que en las entidades públicas se resguarde todo para siempre? ¿En qué sentido para siempre? Porque sabemos que la información física que está plasmada en, digamos, materiales como hojas, papel, se va desgastando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, el resguardo de la información está normado y está obligado, pero en algún momento, si es necesario y ya corresponde eliminar los archivos, también se elimina con un proceso y de una forma que también está reglamentada. Pero sí, en respuesta a su pregunta, las entidades no están obligadas a guardar todos sus archivos de forma indeterminada o infinita, sino por un determinado periodo de tiempo, y cuando se eliminen, se tienen que eliminar de la manera en cómo está establecida en el plan. Me parece que también hay un manual adicional. Ahora, ¿qué es algo que vemos más en el día a día, ¿no? Aquellos que estamos vinculados en la gestión pública, o si en algún momento ustedes laboran como asistentes administrativos, de que toda entidad tiene su sistema de trámite documentario. Pregunta, ¿todas las entidades tienen el mismo sistema de trámite documentario, el mismo, idéntico, 100% idéntico? No. ¿Parecidos? Millones. ¿Iguales? No. Cada uno tiene sus pequeñas particularidades, sus pequeñas características, pero todas las entidades tienen su sistema
de trámite documentario, que básicamente es un software, es un sistema interno para uso de los servidores, de los funcionarios, que permite visualizar desde que se recepciona un documento hasta que se deriva, se responde, por ahí firman los servidores, por ahí dan su visto bueno los servidores, por ahí derivan los documentos los servidores. Entonces, este sistema documentario cumple un rol fundamental en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque permite llevar un orden, permite generar un registro de todo. O sea, quién vio ese documento, a qué hora lo vio, quién lo imprimió, desde qué usuario lo imprimió, ¿no? Porque ustedes saben que la información pública también tiene un carácter reservado y hay que tener mucho cuidado de quién está o de quién dispone de la documentación pública y para qué fines lo hace. Esa es la idea y esa es el principio que establece que todo tiene que quedar registrado, ¿no? Entonces, este sistema permite a las entidades gestionar los documentos que se reciben y que se generan. Cuando la clase pasada estuvimos viendo el oficio, casi al terminar de explicarles, estábamos viendo qué significa el CUT, ¿no? Y dijimos que es el código único de trámite o el número de expediente. Ese código único de trámite o número de expediente va a ser muy importante y básicamente es el corazón del sistema de trámite documentario, ¿no? No podemos buscar ningún archivo ni ningún documento en ese sistema interno si es que no tenemos el número de código o el número de CUT o el número de expediente, porque el número de oficio, el número del documento como tal, no se registra de esa manera, o por lo menos no se puede buscar de esa manera en los sistemas internos de trámite documentario. Bueno, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, consulten, que pueda ayudarlos, este es el momento para poder absolverla. De no ser así, estaríamos concluyendo la clase del día de hoy, pero voy a esperar un par de minutos a ver si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda que quiera realizarme, algo que no quedó claro, que quedó inconcluso. Sería importante para mí conocer su retroalimentación de la clase del día de hoy. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, si es así, le doy el pase a la coordinadora de ITEC. Conmigo será hasta el día jueves, estimados alumnos.